6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este lunes 23 de noviembre del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días a Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal. A todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. La medida de coerción de 3 meses en Najayo, 3 meses de prisión preventiva en Najayo para la señorita Bianca Jacín, pues ahora algunas personas la entienden exagerada. ¿Por qué? Porque son las mismas personas que en principio decían que como esta joven pues tenía ese apellido, que era de un apellido sonoro, pues realmente no le iba a ocurrir nada. Y ahora entonces, después de la medida de coerción, entienden que la medida es exagerada. Yo realmente en una sociedad de la movilidad social de esta sociedad dominicana, no creo que aquí pesen apellidos. Salvo uno que otro caso, pero por generalidad es una sociedad que ha tenido una gran movilidad social. Y ese tema es un tema que hace tiempo que está mandado a guardar. Hace tiempo que eso está mandado a guardar. Aquí pues han sido procesados ante la justicia los apellidos sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, lo que tenemos que ver en este caso es no solo el incidente de la interrupción de tránsito, que usted lo puede ver como una infracción de tránsito. No, porte ilegal de un arma de fuego y un tema sobre el que siempre tenemos que cuidarnos a fin de año, los disparos al aire. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos tenemos por los disparos irresponsables que se hacen en diciembre, con lo que incluso muchas personas celebran la llegada del año nuevo? Ese es un grave problema en nuestro país. Entonces, ella ha sido pues sancionada por eso. Ha sido sancionada por eso. El espejo de ella sirve para que otra persona no quiera hacer lo propio. ¿Por qué? Porque sabe que ese incidente le salió costoso a esa joven. Muy costoso. Como debe ser. Como debe ser, porque de lo que se trata es de que las cosas tengan consecuencias para que no se repitan. Que ahora vamos a hacer comparaciones, que mira 3 meses de coerción para ella y que fulano está en la calle y que contra fulano nada. Eso son otras cosas. Yo creo que había que sentar un precedente y en esto ha actuado la justicia. Fue la justicia que, en base a los presupuestos del Ministerio Público, él estableció la coerción de 3 meses. Y una persona que estaba aparentemente por ahí fría,
se ha calentado con las autoridades que lo están buscando y dicen que tiene expedientes de narcotráfico, que es la persona que le acompañaba en el vehículo, Onassis Cueva Florian. La policía lo está persiguiendo, ha exhortado a que él se entregue. Bueno, señores, vamos de inmediato con otros temas importantes. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El triunfo en Argentina de Mauricio Macri, Cambiemos, tiene una incidencia importante porque no solo pone fin en Argentina a 12 años de gobierno consecutivo de los Kirchner, sino que también envía un aviso a una hora muy buena para Venezuela. Ese triunfo tiene repercusiones importantes en las elecciones que se van a celebrar en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Venezuela acaba de perder su más importante aliado. Su más importante aliado, que no es Cuba. Cuba se ha entendido con los Estados Unidos, Cuba es solidaria con Venezuela en muchas cosas, pero Cuba se ha manejado con su propia agenda. Y con su propia agenda ha llegado a acuerdos muy importantes con Barack Obama, al extremo de que ya prácticamente el bloqueo pues se ha disuadido. Todavía está pendiente una decisión del Congreso, pero ya el bloqueo va haciendo cosas de pasado, restablecimiento de relaciones diplomáticas, una serie de cosas. Entonces, en el caso de Argentina, ahí estaba la señora Cristina Kirchner, una incondicional del chavismo, que incluso en su propia elección fue bajo un escándalo de haber recibido unos maletines de dólares desde Venezuela. Ustedes se recuerdan de aquel famoso maletín con $800,000 que fue en su momento un tema de escándalo en la campaña de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ya las cosas en términos de geopolítica ahí se mueven distinto. En el caso de Macri se va a mover en una alianza distinta. Probablemente Argentina se aleje de UNASUR y fortalezca el bloque del Pacífico, la Alianza del Pacífico. En esta Alianza del Pacífico, Argentina estaría actuando junto con México, con Colombia, con Perú y con Chile. Y muy distanciada. Eso fue una oferta de campaña, eso es un compromiso de Nicolás Maduro y la locura que este hombre encabeza en Venezuela. Una locura, donde no hay respeto por las libertades públicas, donde un dirigente político se le crea y se le inventan unas pruebas, un expediente, donde en cualquier momento se le da una golpiza a un alcalde o a quien fuere, donde no hay respeto absolutamente por nada. Y una sociedad con los más altos niveles de inflación de toda la región, sostenida en base a lo que obligaban antes. Usaron el petróleo como un mecanismo de granjearse los apoyos regionales que requerían. Entonces los países como República Dominicana, ante cualquier situación irregular en Venezuela, no tenían otro remedio que mirar para otro lado. Mirar para otro lado porque meterse
con la situación venezolana es crear problemas en la República Dominicana. Y bueno, cada país tiene sus propias circunstancias, ¿no? Entonces, hay un panorama distinto. Hay un panorama distinto en la región con cuando se juramente Mauricio Macri, que será el 10 de diciembre. Todavía la señora Kirchner podrá estar presente en las elecciones de Venezuela, pero por pocos días, ya sin autoridad, sin ningún tipo de autoridad, estaría presente ahí. Y yo creo que ella le toca ocuparse de otra cosa. Le toca ocuparse de otra cosa. Porque, señores, no hay mandatarios. No hay mandatarios. En América no hay mandatarios que hayan tenido el nivel de enriquecimiento que ha tenido esta familia en el poder. No lo hay. No lo hay. No han tenido ningún tipo de viramientos para declarar terrenos de vocación turística, ellos mismos comprarlo, desarrollar los proyectos, venderlo y hacer toda esa cuestión desde el poder. Desde el poder. Cosas que no se han planteado porque, bueno, ella es de izquierda. Como ella es de izquierda, los izquierdistas tienen licencia para corromperse. No, sin ningún problema. Porque ella es de izquierda. Ella es progresista. Para su bolsillo, muy progresista. Muy progresista que lo es. Así es que a buena hora, Argentina se sacude y entonces debe empezar a tener un nuevo amanecer. 7:11 minutos. El sol de la mañana. ¿Qué pretende o qué pretendía Francisco Domínguez Brito cuando emitió estas declaraciones para tratar de justificar el hecho de que no recurrió en casación la ratificación del no al lugar en beneficio de Félix Bautista y las personas que estaban encartadas con él en un expediente de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otras cosas? Le venció el plazo y él quiso hacerse el gracioso de nuevo ante la sociedad. Y creía que las cosas le iban a salir muy bien. Él fue por lana y quedó bastante tranquilado. ¿Por qué? Porque la respuesta que ha tenido de la gente que él creía que iba a salir a levantarlo y a ponderarlo, ha sido la que peor lo ha tratado. La que peor lo ha tratado. Luis Abinader dice que es un actor. Si no es un gran actor, es un gran incapaz que debió de haber renunciado de ahí desde hace tiempo. Y Minú Tavares Mirabal lo insulta con palabras más fuertes. Y entonces, a nivel de las reacciones, el sector que él pretendía agraciar lo ha indignado y el que ha agraviado más tampoco le va a agradecer esos pronunciamientos que él ha hecho. ¿Para qué? Para justificarse, porque en ningún momento ha sido autocrítico. En ningún momento le ha dicho a este país, señores, la gente que desde el principio advirtió que yo lo que tenía era un tema mediático, tenía razón. Y tenía razón, y quienes no quieran creer en eso, pues que vean el voto ponderado de Miriam Germán Brito.
que votó a favor de que se hiciera un juicio de fondo para el caso de Félix Bautista Incomparte, pero al mismo tiempo admitió que ese expediente tenía serias lagunas y dijo que el Ministerio Público actuaba como si su teoría del caso fuera la prueba. Es decir, yo tengo la hipótesis de que aquí hay lavado de activos. ¿Y cuál es la prueba? Que yo tengo la hipótesis de que aquí hay lavado de activos. Esa es la prueba. Que yo creo que aquí hay lavado de activos. Esa es la prueba. Entonces, hay lavado de activos porque se hacían obras en la OISOE y hay unas personas que fueron contratistas de esas obras. Entonces, ¿cuál es la prueba de que ellos incurrieron en lavado de activos? Bueno, la prueba es que ellos hacían unas obras, que fulano de tal tenía tal carretera. Ok, vamos entonces a la carretera, porque para haber lavado de activos tiene que haber algún dinero ilegal, algo ilegal que yo estoy tratando de entrar al sistema como legal. Entonces lo que usted me está diciendo es que fulano tenía una carretera que costaba 1,000 millones de pesos y él me la hizo en 1,500 para cogerse 500 millones de pesos. Entonces, después, él tenía que justificar esos 500 millones de pesos de una sobrevaluación y ahí producía el lavado de activos. Bueno, ok. Vamos a ver cuál es la prueba de que usted tiene de que de esta obra se usó para operaciones de lavado de activos. ¿Cuál es la prueba? La obra. Pero usted tiene un informe de que en esa obra hubo sobrevaluación. Enséñeme lo que dice el CODIA de esa obra, si ahí hubo sobrevaluación. No hay un informe de sobrevaluación. Y la obra está hecha. Ok, la obra está hecha. Entonces usted me está diciendo que esta gente tenía una obra de 1,000 millones de pesos. La obra está hecha y él se robó los 1,000 millones de pesos. Usted me encarta a esta gente y me dice que la obra valía 1,000 millones de pesos. Él la hizo y resulta que él se lo robó. De por Dios. Usted lo que tiene que probarme que ahí en esos 1,000 millones de pesos ese hombre se quedó con 100, con 200 y se lo robó. Y entonces usted le va a hacer un expediente en función de eso. Miren, señores, le vaciaron el Código Penal completo. El Código Penal completo para, en definitiva, no poder sustentar ningún elemento. Yo nunca he hablado de inocencia, ni me atrevo a hablar de inocencia ni de culpabilidad. Nunca he hablado de inocencia. Nunca he hablado de inocencia. Sino siempre argumenté ese tipo de cosas. Entonces resulta que usted no sabe elaborar un expediente. Usted presenta un expediente que no será capaz de sustentarse y después entonces la culpa la tienen los otros. Los otros son los culpables. Pero bueno, lo que está en debate en estos momentos no es eso. Lo que está en debate en estos momentos es si procede o no la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en eso sería importante porque, señores, miren, esta propuesta tiene las mismas deficiencias del expediente en cuestión. Son cosas formuladas con la finalidad de tener una incidencia de opinión pública, mediática, pero que no se sustentan en sí mismas, y yo se lo puedo demostrar con algunas cosas elementales. Lo primero es que si tú me propone la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para discutir la crisis que hay en la justicia, se supone que yo antes he visto cuáles son las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y se supone que si yo lo estoy convocando es porque el Consejo de la Magistratura tiene entre sus facultades esas atribuciones.
Pero resulta, señores, que se trata de una burla tan grande que esas no son atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y tal y como advierte Eduardo Jorge Prat, por ejemplo, que está de acuerdo con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, pero él dice que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser convocado estrictamente para las cosas que son de su competencia. No puede ser convocado para algo que no sea de su competencia. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura? Aquí está el artículo 178, que habla de la integración, que voy a hacer otra advertencia sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Pero el artículo 178, el Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por el presidente de la República. Ahí está la integración, que no está en discusión. Lo que nos vamos es a las facultades, funciones. El Consejo Nacional de la Magistratura tendrá las siguientes funciones: designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, designar los jueces del Tribunal Constitucional, designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y su suplente, evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el 180 se refiere a los criterios para la escogencia. Pero ¿qué pasa cuando se reúne el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de evaluar? Vamos a ver. El Consejo Nacional de la Magistratura, al designar las y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustituto para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento. El presidente sustituto, bueno, en caso de vacante, está los jueces, lo de la evaluación de desempeño, que era lo que me interesaba. Artículo 181. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a una evaluación de su desempeño al término de 7 años a partir de su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, si usted me propone una evaluación de desempeño, que es lo que yo me supongo que él quiere proponer, ahí está establecido a partir de qué periodo se realiza. ¿A partir de qué periodo se realiza? Eso no es que a mí se me ocurre de que hoy yo voy a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura para esto, no. Incluso si lo convoca para los casos de las personas específicas que le correspondan. Entonces eso está muy claro, que fuera de ahí no puede ser convocado. Pero el tema en el que yo quiero detenerme, señores, es el siguiente. Usted sabe que ni siquiera la oposición, nadie va a apoyar en estos momentos la convocatoria de un Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes saben por qué, señores. No es solo por el clima electoral, que no es apropiado para eso. No es solo por el momento, por el ambiente electoral. No. Es que el Consejo Nacional de la Magistratura, ni siquiera después de las elecciones, todavía habría un momento para celebrarlo. Tiene que ser después de la juramentación, después del 16 de agosto, después de electas las nuevas autoridades. ¿Usted sabe por qué? Ahora tendríamos un problema del diablo, excúsame, Eury, pero tendríamos un problema del demonio. ¿Por qué? Porque la integración del Consejo de la Magistratura está establecido que participa, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de un partido distinto, de un partido de oposición distinto al partido del presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que técnicamente hoy no hay oposición. Constitucionalmente hoy no hay oposición. ¿Usted cree que yo le estoy hablando un disparate? Porque usted me va a decir que hay diputados que son del PRM y el PRM es oposición. Constitucionalmente el PRM no tiene un solo diputado. Constitucionalmente no tiene diputados.
¿Por qué? Porque lo que determina el partido al que el diputado pertenece es su origen, como en los artículos estos del libre comercio, las reglas de origen, es su origen. Es la boleta de la que ese diputado proviene lo que hay que tomar en cuenta para establecer si es o no de oposición. Es decir, que ese diputado que le toca haya sido electo en una boleta distinta a la que fue electo, por ejemplo, Abel Martínez. Distinta. Entonces, esa boleta distinta no puede ser una coalición del PLD. Por ejemplo, Vinicio Castillo Semán podrá tener su diputación hasta el 16 de agosto, pero constitucionalmente no es un diputado de oposición. No lo es. ¿Por qué? Porque él es un diputado del PLD y de la coalición que encabezó el PLD. Julio, que la diputación es individual, que fíjate que a él nadie se la puede quitar. Es verdad que no se la puede quitar, pero que se produzca una ausencia permanente para ver que él renuncie, por ejemplo, para poner el caso menos catastrófico, ¿no es verdad? Que él renuncie, o que renuncie Minú, como la diputación de ella de Opción Democrática, que renuncie Minú, por ejemplo, al Congreso, a ver si es Opción Democrática la que va a mandar la terna para sustituirla a ella. No, es verdad que la diputación tiene un carácter individual como una candidatura porque a la persona no se le puede despojar de ella una vez la ha alcanzado, pero el titular del derecho lo es el partido político, porque una cosa es mía, y si yo tengo una ausencia permanente, si me toca el viaje sin regreso, entonces las cosas mías pasan a mi familia, pero en la diputación no pasa, la diputación no se hereda, no pasa a los familiares del supuesto dueño, no, pasan al titular de ese derecho que es el partido político. Entonces, técnicamente, ¿cómo vamos a determinar quién pertenece a un partido de oposición? Bueno, esta gente, los diputados PRM, son diputados PRD, constitucionalmente. Son PRD, porque fueron electos en la boleta del PRD. Entonces, vamos a integrar un consejo de la magistratura después que Miguel Vargas haya una alianza con el PLD. Le van a tocar a Miguel Vargas los diputados de la oposición. Ustedes saben la crisis que plantearía esa cuestión. Constitucionalmente a Miguel Vargas que le tocan, es al PRD que le tocan. Es al PRD que le tocan los diputados opositores, distintos a los que fueron en la boleta del gobierno. ¿O usted me va a decir ahora que Víctor Sánchez es un diputado de oposición? No, Víctor Sánchez no es diputado de oposición. Él podrá tener su diputación hasta el 16 y es de él. Nadie se la puede quitar. Pero ¿y si Víctor renuncia mañana? ¿Y si Víctor renuncia mañana? ¿A quién le cae la diputación? Al dueño original de ese derecho, al dueño de esos títulos, al partido que es que va a someter la terna para su sustitución. Entonces, no es apropiado técnicamente, señores, no se podría hacer un consejo de la magistratura porque tendríamos una crisis política peor. Ahora, ¿qué pasa después del 16 de agosto? Que ya hay diputados PRM claramente definidos. Hay diputados PRM. Esto ya no sería una discusión, la que tenemos ahora ya no sería una discusión, porque ya ese tema estaría resuelto. Pero en estos momentos, esa es una grave carencia. Con todo ese transfugismo, con todas esas cosas que se han producido, objetivamente, no hay la posibilidad de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura en condiciones más o menos llevaderas que la sociedad las acepte. Además de que no tendría atribuciones para esto. Jorge Subero Isa también tiene razón. El Poder Judicial
tiene los mecanismos para enfrentar sus propias situaciones, porque el Poder Judicial es un poder independiente. Entonces, no es posible que por problemas internos, de eficiencia de un Poder Judicial, entonces se crea una crisis política, cuando ese poder tiene los mecanismos para establecer las sanciones que tenga que establecer y corregir sus propias situaciones, que los tiene, y eso lo plantea Jorge Subero Vicent. Es decir, aquí todo el que ha dicho que se puede convocar el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando usted ve en el fondo, tiene un planteamiento distinto al que originalmente está haciendo Francisco Domínguez Brito, creyendo que eso le iba a salir muy bien. Yo soy lo más serio de este país. Lo demás es una charlatanería. Bueno, ahora a él lo han tildado bastante de charlatán. ¿Por qué? Porque con lo que ha salido para tratar de justificarse no le ha dado resultado. Cambio y fuera, Mauricio.